El derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Artículo 14 de la Constitución garantiza el derecho al acceso a la vivienda digna. Bueno, eso se complica bastante. Hay aproximadamente 3,5 millones de hogares que tienen un déficit habitacional. En el contexto de un país que tiene una altísima inflación, el acceso a los alquileres es muy complicado, el crédito hipotecario también es muy complicado. Hay baja de oferta, hay vivienda ociosa, hay una tormenta perfecta, ¿no?, en relación al acceso a la vivienda. En ese contexto hubo una reunión anteayer, Roberto Feletti, secretario de Comercio, y los representantes de los inquilinos, de las cámaras inmobiliarias también. Bueno, hoy aquí estamos con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. ¿Cómo está, Gervasio? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿Qué tal? y estamos en esto, Gervasio, presencial, y estamos en Zoom o en línea, no sé, con Claudio Bodanovich, que es el representante, ahí lo tenemos, de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a la mesa y a todos. Bien, bueno, ya con Gervasio te conocés bien, son como adversarios cotidianos prácticamente, de alguna forma. Pero me decía Gervasio que tienen buen feeling, que se entienden, que interactúan amablemente, ¿es así? Así es, exactamente. Bueno. De hecho, la última reunión fue bastante, digamos, productiva y provechosa en ese sentido y realmente creo que podemos construir algo positivo para todos. Bien, bueno, la virtualidad impide que se tiren cosas, así que en ese sentido está muy bien. Bueno, empecemos por ponernos de acuerdo en algo. La ley de alquileres sancionada hace año y medio, ¿fracasó? Digo, ¿no satisface a ninguna de las partes? ¿Es así? Empiezo por vos, Claudio. Digamos que no cubrió las expectativas, o sea, el tema es que lo que se pretendía lograr, por varios motivos, no cubrió la expectativa. Por ahí diferimos un poquito en los criterios del porqué con Gervasio, pero la realidad es que para lo cual fue concebida no logró el objetivo. Sí. Gervasio. La ley de alquileres se incumple sistemáticamente. Hace un poquito más de un año que está vigente. La ley plantea contratos de 3 años, se siguen firmando contratos por 6 meses, por un año. La ley plantea actualizaciones del precio anual, una vez por año. Se siguen actualizando los precios semestralmente por un índice que fija el mercado, 20-30% semestral. La ley plantea el registro de contratos de alquiler en AFIP, obligatorio para los propietarios. En la mesa de ayer estuvo la AFIP. Hubo gente de la AFIP, sí. Y confirmaron lo que nosotros venimos planteando, de sobre 3 millones, 2 millones y medio de contratos de alquiler que hay en Argentina. Sí. Solo se registraron 169.000 contratos. Sí. Pero además esto no es solo una cuestión impositiva. Se trata sobre todo de que a partir de la votación de la ley de alquileres, a partir de la vigencia de la ley de alquileres, empezó una tensión entre el mercado inmobiliario, el cumplimiento o el rol que tiene que tener el Estado y las organizaciones inquilinas pidiendo su cumplimiento. Ahora, para los dos, en este caso, hoy estaba hablando con gente que participó en la reunión y me decían, bueno, a ver, lo que está en discusión es que, según los datos oficiales, el nivel de vivienda ociosa está muy por sobre la media en este contexto, digamos, que es un dato que además me decían, hubo gente del interior, de algunas cámaras del interior, que también lo admitían, digamos, gente de las provincias del interior. Entonces, en este escenario, hay dos propuestas que están conviviendo, por ejemplo, que me imagino que ustedes los inquilinos lo que piden es que cuando se hace el cálculo de la forma del aumento esté más presente la cuestión, supongo, la evolución salarial que los precios, digamos. Y cuando la parte empresaria dice lo contrario, debe pedir, y por algo estaba la FIP en esa reunión, una especie de beneficio impositivo. ¿Esto es así? Más o menos. No sé si... El que quiera, el que quiera. Sí, Bueno. Claudio, a ver. No, el tema es así, o sea, históricamente hay un 18-84% promedio en los últimos 4 años de ocupación, de viviendas, gente que está alquilando, viviendo hogares, 1.748.000, digamos, viviendas, contratos de locación que hay, que tenemos que entender que son normalmente, y como está tomado hasta el año pasado, este dato de 2 años, o sea que ese número es la cantidad de contratos bianual que se hacen. Vive en promedio 2.7 personas por vivienda. Ajá. Este es básicamente el universo de esto.
Incluso me tomé el trabajo, pues Gervasio siempre menciona lo que surge de las estadísticas de la ciudad y del 2010 que él dice, digamos, la cantidad de inquilinos de viviendas que había en alquiler no llega al 20%, o sea, del 2001 que estaba en 18.9 pasó al 15% en el 2010. Estas son las estadísticas que hay en el gobierno de la ciudad, ahí en el Observatorio de Vivienda. No obstante, esto implica que sí hay un problema muy serio en el acceso a la vivienda de la familia argentina. El problema es fundamentalmente la inflación que tenemos, o sea, si hoy estuviéramos con un índice de inflación como Uruguay, Paraguay, Chile, donde no llega a los 2 dígitos, realmente estaríamos en otro escenario. Sí. El problema es que si uno tiene que actualizar el valor de un alquiler recién al mes 13, o sea, durante 12 meses paga un valor y recién al 13 puede actualizar, entendamos que el dinero no es que va ganando, sino va perdiendo poder adquisitivo. Ese es uno de los puntos. Sí. Y si eso lo trasladas a un plazo de contrato de 3 años, desde ya que también el problema se incrementa. Por supuesto que todos trabajamos y queremos que haya un acceso a la vivienda. Los corredores inmobiliarios trabajamos de poder, por supuesto, intermediar entre las partes, poner de acuerdo a las partes y que se hagan contratos de locación y no que no se hagan. Y entonces, de alguna manera, también hay que entender otra realidad, que es la mitad del mercado inmobiliario de las locaciones no pasa por las oficinas inmobiliarias. Entonces, comparto algunos de los conceptos que se vertió en la mesa, que hay partes que el gobierno no ha cumplido, como por ejemplo el tema del alquiler social y ciertos temas de asistencia, y también que hay una problemática importante en lo que hace al acceso a la vivienda. O sea, mucha gente a raíz de este escenario que se planteó, lo que ha sucedido es que ha retirado el ofrecimiento de sus locaciones, y eso también hace que haya escasez en el mercado y hay una demanda sostenida con respecto a eso. Y si uno suma la inflación, el hecho que no se puede ajustar hasta los 12 meses, cuando va a alquilar una vivienda nueva, todo eso que es un costo, por supuesto, pasa a precio. Sí, Claudio, está claro que en la Argentina tenemos la particularidad de la inflación elevada, que prácticamente está erradicada en todo el planeta y le da un plus, ¿no?, a este problema que existe en otros países, pero en Argentina con esta enorme dificultad. Gervasio, hacías una cara como diciendo nada que ver los datos que está dando Claudio. A ver. No, los datos de la ciudad y de los censos nacionales son bastante claros. Discutir datos me parece medio raro, pero en la ciudad de Buenos Aires particularmente, en el año 2000 20% de inquilinos, hoy 36% de inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires hay 1.500.000 viviendas, hay 3 millones de habitantes, o sea, una vivienda cada 2 personas. Sí. Y en el censo 2010 dio que había 350.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires y 2,5 millones en la Argentina. Sí. Es una foto que nos queda vieja, ¿no? 2010, totalmente, ahora este totalmente. año habrá un censo que nos clarifique un poco más el escenario, porque 10 años Exacto. Ha cambiado mucho. 12, sí. 12, sí, eso es lo que tiene que ver con viviendas vacías. Con porcentaje de inquilinos son datos que se hacen todos los años, 2010. Sí. Igual hay algo que a mí me parece clave de lo que dijo Claudio Bodanovich. Él dijo explícitamente que es un problema la ley de alquileres porque durante 12 meses tenés el precio fijo y el propietario va perdiendo valor con el alquiler en un país en donde hay 4 puntos de inflación más o menos por mes y que tiene solo una actualización anual, que esa actualización es un promedio entre inflación y salarios. Sí, del RIPTE. ¿Sí? Del RIPTE, del registrado y la inflación. La negociación salarial también es anual. Exacto. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos la ley, dijimos, ¿cómo hacemos para sostener el precio de los alquileres, normalizarlos y que vayan al ritmo de la economía? Y dijimos, un promedio entre inflación, que es la rentabilidad que se supone pretende el mercado, y los salarios porque se supone que es lo que pueden pagar los inquilinos. Sí. Esa actualización es anual. ¿El mercado qué dice? Lo que dice Claudio Bodanovich es no podemos permitir que durante 12 meses el precio del alquiler esté congelado. Por lo tanto,
también se agrava esta situación, según la mirada del mercado, porque ese plazo es de 3 años, ya no es de 2 años. Por lo tanto, están atados al índice durante 36 meses. Ahora, Claudio, ¿no hay forma de que sea...? Una cosita. Por eso ayer, en la mesa con el secretario de Comercio, el mercado inmobiliario planteó alquileres de 1 año y liberar el precio de los alquileres. ¿Sí? Digo, ese es el escenario que pretende el mercado para que haya más oferta, una especie de... Cuando nos dicen hay que terminar con las condiciones laborales, flexibilización laboral para que haya más empleo, lo que está planteando el mercado es flexibilización del acceso a la vivienda para que haya más oferta. Ahora, Claudio, supongamos que se acepta la posición que dice acá Gervasio. Hay otra posición que también dice, bueno, si hay tanta vivienda ociosa, pongámosle una penalización, no al señor, señora, o lo que sea que tiene un departamento que heredó de la tía y lo quiere alquilar, sino a los que tienen más de 3 propiedades. ¿La Cámara estaría en condiciones de avalar eso en una negociación que tendría otros beneficios para la Cámara? ¿O no hay una idea de permitir una penalización a la vivienda ociosa? El tema es el siguiente, o sea, hoy lo escuché a Gervasio hablando, ayer ya no tantas fuentes que vamos apareciendo, pero habló de 10 viviendas primero, ¿no? O sea, que una persona, empresa o algún propietario que tenga 10 viviendas, se le ponga pongamos 10, está bien. Destina yo creo que la mesa justamente de negociación que se generó ahora en la Secretaría de Comercio es justamente para esto, para sentarnos, evaluar las posibilidades, negociar y encontrar un punto que sea razonable. O sea, hay que también, por otro lado, que es parte de las propuestas, generar incentivos. Por supuesto que hay que encontrar una solución al problema y estoy seguro que la vamos a encontrar y nos vamos a poner de acuerdo tratando de que no se perjudiquen propietarios, no se perjudiquen locatarios y tampoco los corredores inmobiliarios, que es parte de nuestra fuente de trabajo el concretar operaciones. ¿Sabes por qué te lo preguntaba, entiendo Claudio? Eso, y quiero hacer una aclaración para algo que comentó Gervasio, que es, cuando se habló de 1 año, se habló de que los inmuebles que son recién nuevos en construcción, que aún no tienen final de obra, están en condiciones de entregado, eso lo propuso la EB, eventualmente, esos son los que eventualmente se pueda llegar a destinar por 1 año, porque es el plazo aproximado que tiene para conseguir un final de obra, pero no que los contratos sean de 1 año, sino te planteamos el tema de los 2 años, o sea, volver a la situación que estamos de 2 años. Te preguntaba el tema de la vivienda ociosa por lo siguiente, ustedes, según lo que vienen diciendo, lo dijiste vos recién, digamos, cuando el propietario considera que no es rentable el alquiler, corre la propiedad del alquiler y supongo que la mayoría la pondrá a la venta. El asunto es que cuando vos ves cómo se está moviendo el negocio inmobiliario a nivel escrituras, es evidente que no se está vendiendo tanta propiedad. Entonces lo que digo es, bueno, claramente ahí hay un capital especulativo al que no le molesta vender o no vender, digamos, simplemente tiene la vivienda ahí. Por eso digo, ese es un punto que se puede discutir. No, desde ya que sí, por eso digo, todo podemos conversarlo. Hay que entender, primero, si estamos hablando de vivienda oficiosa, ¿qué se entiende por ociosa? O sea, el punto es vivienda vacía, que puede tener muchos orígenes o motivos. Hay gente que es del interior o de ciudades y tiene vivienda en las grandes ciudades. Hay gente que manda a veces un hijo a estudiar o lo tiene como estancia. Hay viviendas que están en sucesión, por lo tanto cerradas. Hay viviendas destinadas a alquileres temporarios. O sea, hay que entender primero lo que es vivienda ociosa. Claro. Segundo, en cómo la estamos mensurando en cuanto a una persona, un matrimonio, un jubilado que pudo tener 1 o 2 viviendas para poder tener una pequeña renta. Penalizarlo a ese es asustar el mercado. Claro. O sea, de que la mantenga a la venta. Y por supuesto, comparto, muchos lo que hicieron fue también viviendas a la venta que no se están destinando a alquiler, y eso por supuesto desde ya se incrementó mucho digamos, lo que es la oferta de inmuebles a la venta, casi que un poco más que se duplicó, y por otro lado, es real, se generan pocas escrituras, y de las que se generan escrituras, no nos olvidemos, muchos son edificios que venían de fideicomisos, en construcción, etcétera, y ahora se escrituran, o sea, este es un poquito el panorama. Entonces, por supuesto que una persona que tiene un inmueble, si no tiene reglas que de alguna manera le tranquilicen para poder decir que entrega un patrimonio importante, estamos hablando de valores que pueden ir de los 50 hasta los 100, 120 mil dólares, que eventualmente lo tiene inmovilizado y no sabe realmente si le va a rendir o no,
Y cuando estamos hablando de renta, entendamos lo que se entiende renta. Renta se entiende una tasa que no llega al 2% anual. Está claro. 2% anual de un dinero invertido. Entonces, no asustemos a la gente que puede invertir en una propiedad y que eventualmente le da, y desde ya le da una solución a una familia para que mande ese dinero a un capital especulativo o otro tipo de cosas. Entonces, o lo guarde directamente abajo del colchón, que por ahí le da más tranquilidad. No digo le da más plata. No. Hay gente que prefiere pagar las expensas y los gastos y mantener un departamento a la venta o esperando a ver cómo se tranquiliza el mercado. Veamos brevemente a la portavoz del gobierno, a Gabriela Cerruti, se refirió a este tema. A ver qué decía. Está claro que la ley de alquileres, tal como está, no cumplió con la función esperada por todos, ni por los inquilinos, ni por los propietarios. Entonces hay que mejorar sin duda esa ley y hay que encontrar una solución a la cuestión de los alquileres, porque cuando hablamos del tema de la inflación también entendemos que esto impacta. Sin duda, hoy hay familias en las cuales el pago del alquiler implica casi el 36 al 40% de su salario. Es un problema que afecta a todos los sectores en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hay cada vez más inquilinos y menos propietarios, digamos. Ahí decía Cerruti, estamos trabajando en una nueva ley, se suponía que iba a avanzar más, el sector masista se supone que está metiéndole al nuevo proyecto, todavía está bastante parado eso. Gervasio, producto de la experiencia previa de la ley que vos decías, filosóficamente está bien, pero no se cumplió por diversos motivos. ¿Qué ajuste le meterías a este nuevo proyecto de ley? Si te convocan, te llama, Massa, te dice... Que se vení, cumpla, Gervasio. que se cumpla la ley. O Para sea, mí que la ley es mantenerla, pero en todo caso... Totalmente, totalmente, y es un poco también lo que planteamos en la Secretaría de Comercio. Sí, ahora, si no se cumplió, ¿no será también que es difícil de cumplir? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el Estado. Con respecto a la vivienda. El Estado que hay es este, no hay otro. Claro, pero entonces cerremos la puerta del Congreso. No, está bien. Cerrémosla, sí. porque digo, Bueno, sí... igual hay que modificarla, porque es evidente que así como está, o sea, no se cumple, pues hay alguno que no la quiere cumplir también. Pero por supuesto, vos decís por que, supuesto, que falta hay de un montón de voluntad. sectores que no quieren cumplirla. Es como la discusión que se dio con el aporte solidario, con tantas discusiones que se dan en el Congreso. Sí. Que hay, Vos decís hay que respuesta. hay falta de voluntad del gobierno. Mirá, te doy un ejemplo nada más. El precio del alquiler se actualiza por un índice oficial. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es el índice oficial? No. No hay lugar donde consultarlo. Sí. Somos conscientes de eso, Sí. ¿no? No hay lugar donde Ese consultar cruce el entre el índice. RIP y la inflación no hay se lugar. sabe. Es el Entonces- Ejecutivo el que no lo hizo. Claro. Cuando es una ley que No, apoyaron. Perdón, Banco Central, Gervasio. Banco Central te da todos los días el valor de la actualización. Eso es Entonces, en la página de mentira, Banco eso es Central, mentira. Y es muy difícil justamente por esto, que se cumple la ley. El Banco Central te da la serie todos los días. Entonces vos entras al ICL de Banco Central y dice 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 y ves, y es lo único que dice. Sí. ¿Sí? Entonces el inquilino tiene que agarrar la fecha de su contrato, ver qué índice dice, 1.05, agarrar el día de hoy, ver si dice 1.65, agarrar 1.65, dividirlo Te por recibí de matemático 1.07, antes, eso es el físico índice antes. que te da. Digo, evidentemente no tiene todo el mundo acceso a conocer eso y por lo tanto va a una inmobiliaria y te dicen, ¿sabes qué? Y te lo digo porque lo sabemos, porque los inquilinos se acercan a vernos a nosotros y dicen, che, ¿el índice está en 76%? Porque dice 1.76. No, bueno, la inmobiliaria me dijo 1.76. Entonces, digo esto porque me parece importante. Si creemos que se votan leyes en el Congreso por unanimidad, como la ley de alquileres, se votó en el Senado, cuando la ingresó el Frente de Todos, se votó en diputados, volvió al Senado y se volvió a votar sin un solo voto en contra. Y el Estado no tiene la capacidad de controlar al mercado inmobiliario, entonces lo que tendríamos que decir es, che, ¿saben qué? El problema de la vivienda no se va a solucionar nunca. Está claro. El Estado no tiene la capacidad para hacerlo, se terminó la discusión acá, la ley de alquileres falló, Oferta y demanda, como se que siga el mercado dolarizado, que sigan un montón de viviendas vacías, que se sigan construyendo solo para los sectores altos, que no se decida qué se construye, entonces se construye monoambiente para construir chico y tener mayor rentabilidad, que sigan construyendo los sectores de mayor poder económico de la Argentina para dejarlas vacías. Hagamos eso y se terminó. Bueno, nosotros, perdón, lo último, nosotros militamos, nosotros creemos que hay otra
forma posible de vivir, un poco más digna, y que para eso existe el Estado, para que lleve adelante las transformaciones. Sí. Para nosotros la ley de alquileres es una herramienta que tiene que hacer cumplir el Estado para que vivamos de forma digna. Si el Estado no puede controlar el mercado inmobiliario, nosotros haremos todo lo posible y seguiremos peleando para que haya un Estado que pueda controlar el mercado inmobiliario y garantice un poco más de igualdad en una sociedad muy empobrecida, muy desigual, con una crisis habitacional fenómena. Está claro. En función un poco del panorama que pintaba Gervasio, Claudio, te consulto para cerrar. En la ciudad de Buenos Aires hay 3 millones de habitantes viviendo. Hace 20 años había 3 millones de habitantes. Hace 70 años había 3 millones de habitantes. Cada vez se construye más en la Argentina. Incluso hay nuevos barrios. Puerto Madero tiene 20 años nomás. Antes no existía, digo, había ratas nomás ahí. ¿Cómo se explica? Bueno, ¿cómo se explica? Me parece que no se escucha afortunadamente. No, anda mal. Bueno, ¿cómo se explica eso? Claudio, por favor. Bueno, por un lado, lo que es planificación urbana es un tema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entendamos también dónde están los problemas de locación. Por supuesto, todos tienen derecho a vivir en el mejor lugar que puedan conseguir, eso desde ya. No obstante, entendemos que Puerto Madero no es el lugar donde se plantea la mayor problemática o la problemática específica que puede tener alguien que no llega a pagar o le cuesta pagar un alquiler. O sea, quien vive en Puerto Madero realmente es una persona de alto poder adquisitivo, de buen poder adquisitivo, que tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto, por supuesto, y recientemente se sancionó un nuevo código de edificación, un nuevo código de planeamiento urbano, donde se replanteó un poco justamente el ejido de la ciudad y lo que tiende es a homogeneizar lo que hoy está, donde hay una calle que tiene, una cuadra que tiene edificios altos, la idea es que se construya altos. Por supuesto que parte de lo que tenemos que hablar es lo que es la planificación de las ciudades, ¿no? O sea, eso desde ya que sí. No obstante, digamos, esto es algo que en lo cual, vuelvo a insistir, a partir de esta mesa, entiendo y vamos a ponernos en un punto donde obviamente todas las partes tienen que llegar a un acuerdo, y llegar a un acuerdo no significa que todo el mundo obtiene el 100% de lo que busca. Eso ya se sabe cuando uno entra en una negociación, y nuestro objetivo, por supuesto, es encontrar una solución a la familia argentina en cuanto a la vivienda. Le voy a dar un dato a Gervasio, que si tienen dificultades en la Cámara Inmobiliaria, en la web de la Cámara Inmobiliaria hay un lugar donde vos pones la fecha de alquiler, el importe, y te calcula por el índice del Banco Central automáticamente, y no tenés confusión en ese tema. Y aparte lo invito a que también, cuando vea que hay alguien que no cumple la ley, que sea un corredor inmobiliario, se acerque a nosotros, me llama, y nosotros vamos a colaborar para que ¿Puede realmente decir la página donde se puede consultar eso? ¿Puede decirnos la dirección de la...? Sí. www.ciacia.org.ar. Está bueno. Ahí van a encontrar uno de los cuadritos que dice que no se confundan con la otra CIA. No, nada que ver con la otra CIA. No, por suerte, no se solo las siglas nomás, pero sí, estamos en eso. Perfecto. Claudio Bodanovich, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Bueno, representante de la Cámara Inmobiliaria, Gervasio Muñoz, estuviste muy pícaro, me hiciste reír. Bueno, está muy bien. Muchísimas gracias. Igual lo dijiste vos. Por haber estado aquí. Bueno, cerramos el tema inmobiliario, alquileres. Hoy es un día de muchas noticias político-judiciales y afortunadamente tenemos aquí a la mejor periodista de judiciales de la Argentina, que se llama Patricia Blanco Fernández, y además nos damos el lujo de tener al nuevo presidente del Consejo de la Magistratura aquí en el piso, en nuestro living. Lo va a entrevistar a Alberto Lugones, que está ahí. Alberto, buenas noches. En instantes nomás, Patricia Blanco Fernández. Vamos a un corte, venimos con esto y mucho más.